Bueno muchachos, últimamente me he puesto en una investigación profunda acerca de un acontecimiento que yo desde hace mucho tiempo estaba buscando acerca de la vida de Ai. Saben que yo he hecho videos de cronología en los cuales he dado fechas de muchas cosas que han pasado en la vida de Ai. Eso incluye desde que nació a cuando se encontró con el Dr. Goro hasta también cosas como vendría siendo su embarazo. Pero todavía me faltaba algo por encontrar. Y era algo que yo creía que era imposible darle una fecha, darle un punto en el tiempo. Y vendría siendo en qué momento, en qué puto momento Ai exactamente inició como idol. En qué fecha exacta ella inició como idol. Sí, y más o menos con ello indicar en qué más o menos fecha también Ichigo la reclutó, porque como he estado hablando en mis recientes videos sobre Ai, Ichigo recluta a Ai poco después de que ella cumple sus 12 años, ¿vale? Esa es la historia, que Ai después de que cumple los 12 se une con Ichigo, pero no teníamos idea de cuándo. Entonces, después de mucho echar cabeza y mucha investigación y encender como un loco el modo Akane, he logrado hallar con este acontecimiento. Así que, ahora sí, sean bienvenidos todos mis amantes de Oshinoko y de la historia compleja a un nuevo video para este canal. El día de hoy, el acontecimiento más importante de la historia de Ai, cuando inició como idol. Así que sin más que decir, iniciemos con el video. A ver, comenzando el video, debo decir que me impresionó el hecho de haber podido encontrar esto, ya que en cierto momento ya desde hace un buen rato lo había estado buscando y pensé que era imposible dar con este acontecimiento, con la fecha de este acontecimiento, ya que anteriormente pues pude dar con todo, más que nada era a base de la cantidad de años que se suponían en la serie. O sea, cada cierto tiempo decían que ha pasado tanto tiempo y solamente con tener la fecha de un solo año pude dar con todos los demás. Pero teniendo en cuenta que este acontecimiento sí era bastante dudoso, pues no se lo pude dar exactamente, ya que como si los que se han visto mis videos se dan cuenta que en varios de los análisis que he hecho pude haber dado con el año en que se daba esto, pero no la fecha exacta. Y resumiéndolo todo un poco, ¿vale? Rápidamente, yo en el video de cuándo ocurre todo en Oshinoko y todos estos acontecimientos, hablé sobre cuándo se daba el reclutamiento de Ai, su embarazo, etcétera, etcétera. Y yo dejaba en claro que cuando Ichigo, ¿sí?, recluta a Ai es después de sus 12 años. Después damos el punto de que Ai cumple 12 años en diciembre del 2002. O sea, los 12 años los cumple en esa fecha y su cumpleaños es a mediados de diciembre, entre el 15 y 16 de diciembre. ¿Ok? Entonces ya sabíamos que el cumpleaños de Ai era en esa fecha y que Ichigo poco después la había reclutado. Y entonces después el siguiente año había comenzado como idol, que vendría siendo en el 2003. Pero no teníamos un punto fijo de cuándo había ocurrido eso, porque no solo sabíamos que fue después de que cumpliera años que Ichigo la reclutó y después fue que inició, pero no sabíamos en qué punto ni cuánto tiempo pasaba de un punto al otro. Pero gracias a cierta cosita que logré encontrar en el anime de Oshinoko pude dar con este paradero. Y para explicar el por qué en el anime, es porque en el anime más que nada se han agregado cositas extras a la historia para así darle un poco más de coherencia en el tiempo. Sí, cosas como por ejemplo en el tablero de Miyako se mostraban cosas como los meses en los cuales ocurrían ciertos acontecimientos al comienzo de la obra con Aqua y Ruby. Pues algo similar ocurría aquí, y es que estuve mirando y en cierto momento cuando estaba revisando el capítulo 10 del anime de Oshinoko pude hallar algo, y es que en la parte exacta en la que Kana, Memcho y Ruby están haciendo la coreografía así como para dejar a Kana como centro, en la pared de Ruby aparecía un póster, un afiche como le llamen, con una fecha, 16 de enero. Sí, me pareció curioso porque
Normalmente las cosas no tienen fecha sino tienen importancia en la serie. O sea, todo lo que tenga una fecha exacta en algo en la serie es importante, es porque es un acontecimiento importante o algo importante por allá. Entonces pensé, ese afiche también lo he visto en algún otro lado, y me puse en modo investigación y resulta que sí, ese afiche también estaba en otro lado, más que todo en el primer capítulo, en el minuto 25, un poquito después del minuto 25, cuando se nos muestra en la casa del acosador, donde podemos ver su recinto con toda la mercancía que posee de ahí. Y resulta que en una de esas paredes que tenía estaba ese mismo afiche con esa misma fecha. Sí, con otras fechas que habían ahí también, pero eso es para otros videos. ¿Listo? Y entonces me puse en modo investigación. Y pues hice todo el análisis siguiente para dar con que esa fecha es en la que Ai inició su carrera como idol. O sea, cuando hizo su primer concierto como Vicomanchi. Entonces voy a explicarles cómo llegué a ese punto. Sí, ya para los que saben hasta este punto ya sabemos cuál es la fecha, pero ahora el por qué. Bueno, y comenzando con el análisis, lo voy a dejar bastante digerible para que ustedes me puedan entender también. A ver, comenzamos con el póster. ¿Qué podemos ver en el póster? Que tal parece es un afiche, un póster, sí, relacionado con la presentación de Vicomanchi, uno de sus conciertos. Por lo tanto, podemos decir que el acontecimiento o la fecha de ese afiche está relacionado con una presentación de Vicomanchi. O sea que nos vamos a centrar en acontecimientos de ese grupo. 2. Vamos a seguir con el siguiente. El acosador tenía ese póster cuando Ai acababa de llegar de tener el embarazo de sus hijos. Sí, apenas estaba nuevamente retomando su carrera. Por lo tanto, ese póster, ese afiche, vamos a decir el póster, no es reciente. Porque si acababa de llegar de su carrera, eso significa que no habían tenido presentaciones en esos últimos meses. Por lo tanto, ese acontecimiento no es reciente, es un acontecimiento anterior. Es el afiche de un concierto anterior a Vicomanchi, antes de que Ai se embarazara. Por lo tanto, esto se da antes de que Ai tenga sus hijos, antes de que Ai se embarazara de sus hijos. Sí, antes de sus 16 años. Entonces, ahí ya vamos quitando un poco de años que no necesitamos, que es todo lo que venga a ser desde el principio de la obra, lo que se nos muestra del embarazo de Ai en adelante, eso no está relacionado con este afiche. Por lo tanto, vamos hacia atrás. O sea, antes de que Ai se embarazara de sus hijos, de sus más o menos 15 años hacia atrás. ¿Qué acontecimientos importantes hay de Ai como idol? Ya que tengamos en cuenta, como dije antes, que si ese póster tiene una fecha en específico es porque es un acontecimiento importante, o sea, si tiene una fecha es porque es uno de los acontecimientos pasados que fueron importantes para la historia. Por lo tal, no puede ser cualquier cosa. Si no es como, por ejemplo, decir, no, es una fecha relacionada con uno de los conciertos que tuvo antes de los 3 años de tener a sus hijos, o sea, entre los 12 y los 15. No puede ser la fecha de uno de los conciertos tantos que tuvo. Y es que no tendría sentido entonces ponerle una fecha porque nada de ese intervalo de 3 años se nos contó en la historia o no tienen importancia para la historia porque no ocurrió nada interesante, ¿sí? Entonces, ese intervalo de 3 años desde que Ai comienza como idol hasta que tiene 15 más o menos, que es cuando se embaraza de sus hijos, no se tiene en cuenta para este punto. Tampoco es algo relacionado con Kamiki porque está, como dije, fijamente ligado al hecho de Vicomanchi, de su grupo, ya que esto es un póster promocional de una de sus presentaciones. Entonces, ¿qué acontecimiento importante relacionado con Vicomanchi pudo darse aquí? Y no es nada más ni nada menos que su primera presentación. Sí, su primera presentación es el único acontecimiento importante antes de que Ai se embarazara que podría estar relacionado con ese afiche, ya que, como lo dije, esos 3 años desde los 12 hasta los 15 no tienen importancia ni relevancia, nada relacionado con Kamiki, y ese acontecimiento se da antes de que Ai se embarace. Entonces, lo único que nos queda es cuando se hizo la primera presentación de Vicomanchi. Ese es el único acontecimiento importante del grupo que podría estar relacionado con este afiche. Sí, es que también tendría sentido que el acosador lo tuviera porque es un gran fan, y en este punto el acosador tiene 19 años, o sea,
es totalmente plausible, ¿sí? Coherente que él lo tenga, siendo que tiene más edad que hay. Y cuando la conoció, cuando ellas iniciaron, él tenía más o menos 15 años. O sea, él pudo conseguir esa mercancía fácilmente. Por lo que hasta este punto podemos ya relacionar esa fecha con la fecha en la que se hizo la primera presentación de Vicomanchi. Y ahora el punto siguiente, darle un poco más de fortaleza a esta suposición, porque acuérdense, todo esto es una suposición debido a que en la serie, en historia, no se ha confirmado al 100%, o sea, casi todo lo que tú puedas hacer sobre especulación o dar teorías sobre algo, solo es eso, una teoría, una especulación. Mientras la serie no lo confirme, no es totalmente oficial, ¿ok? Entonces, continuando, hablamos de solidificar el punto de que esta fecha es la fecha de la inauguración de Vicomanchi. ¿Por qué? Resulta que estuve revisando un poco más la habitación del acosador, ¿sí? Toda la mercancía que tenía de ahí, y me fijé en algo que es, a ver, que aunque es un poco medio poco visible, ¿sí? Si solo lo ves a simple vista, sí se puede captar. Y es que tal parece el acosador tenía como una especie de organización en su habitación. O sea, tenía las mercancías de ahí, ¿sí? Toda la mercancía que él tenía de ahí organizada por los años en la que la fue obteniendo. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que mucha de esa mercancía pude detallarla, pude saber de qué año era. ¿Cuál específicamente? A ver, la que estoy mostrando aquí en pantalla, la de esas fotos de ahí, que parece ser como una foto de modelaje. Y es que si ustedes no recuerdan, esas fotografías, esos pequeños afiches pequeños, los tenía Sarina en su habitación de hospital cuando estaba ahí, ¿sí? Cuando ella estaba con el Dr. Goro, y se nos muestra en un momento su habitación de hospital, podemos ver que en el refrigerador se encuentra pegada esta fotografía. Y según Sarina, pues pues había comenzado como idol a los 12, compartía su misma edad, y pues eso, ¿sí? Entonces significa que toda la mercancía que tenía era recientemente de ahí, ¿sí? Toda esa mercancía era de recientemente de lo que estaba haciendo ahí en esos momentos. O sea, esa fotografía precisamente la tenía Sarina cuando tenía 12. Y si tenemos en cuenta que Sarina y Ai comparten la misma edad, eso significa que esa mercancía era de cuando Ai apenas estaba iniciando como su carrera como Ai. Bueno, quería dejar en claro esa parte, quería dejar en claro que esa fotografía en específico, esa mercancía que tenía el fan, que la tenía repetida varias veces, era de cuando Ai recientemente estaba comenzando su carrera. ¿Y qué pasa? Pues volvemos al punto de que tenía en su habitación toda la mercancía organizada por años. Pues resulta que este póster junto con esas fotos estaban en una especie de lugar específico, en forma de cuadrados, y todo eso estaba ordenado en forma de cuadrado en un mismo lado. O sea, todo estaba cuadrado en el mismo sitio, junto. Entonces, si toda esa mercancía pertenecía al mismo año, ¿sí? Toda la reunión ese mismo año, significa que ese póster pertenece al mismo año que las fotografías de modelo de Ai. Esto significaría que esa presentación ocurrió el mismo año que ocurrieron esas fotografías, que fue en el inicio de la carrera de Ai, ¿sí? Y con ello pues tendríamos un poco más de solidez en el hecho de que esa fecha es de cuando el grupo de Ai comenzó, o sea, cuando se hizo el primer concierto inaugural de Vicomanchi, ya que después del concierto inaugural no se nos hablan de nada más, solamente de ese concierto inaugural, es el que más se habla, que es cuando Ai comienza, ¿sí? Ese es el punto en el que empieza a ser idol y empieza todo a correr en torno al mundo del entretenimiento. Entonces, ese es el punto importante. Entonces, me baso en esto que acabé de decir con respecto a la fotografía, el año de esta mercancía, para decir que esa es la fecha o ese es el momento en que se da este acontecimiento. Por lo tanto, entonces podríamos decir ahora que Ai comienza como idol, perdón por repetir tanto, el 16 de enero del año 2003. Y tendría con esto mucho sentido el hecho de lo que he analizado anteriormente, ya que anteriormente había dicho que Ai, después de cumplir los 12 años, era que Ichigo la reclutaba, y el siguiente año o el mismo año que la reclutaba, sí, depende de cuándo se irá el reclutamiento,
empezaba su carrera como idol. Entonces tendríamos las cosas así, en este momento. Ai cumple entre el 15 y 16 de diciembre. Y este concierto se dio el 16 de enero del siguiente año. Eso significa que entre el 16 de diciembre y el 16 de enero, Ichigo la reclutó, la exploró en la ciudad que podemos ver en el anime, ¿no? En la historia de la obra. Eso significa que esa exploración ocurrió en un mes, entre diciembre y enero de 2003, ¿ok? Pero ahora vamos a reducir un poco, teniendo un poco en cuenta la realidad. Y es que Ichigo tuvo que reclutarla un poco con tiempo, ya que Ai, después de reclutarla, tendría que aprenderse la canción, la coreografía, practicar un poco y tener su traje, ¿no? Que le hicieran su traje para la presentación. Pongámoslo de que ya todo estuviese hecho, o sea, que Ichigo ya tuviese hecha la canción, que tuviera hecha la coreografía y más o menos los trajes. Eso significaría que Ai solo necesitaría un poco de tiempo para practicar un poco el canto y la coreografía y estaría lista para la presentación. Por lo tanto, quitémosle unos 10 días o unos 6 o 7 días por ahí. Eso significaría que Ichigo habría reclutado a Ai entre el 16 de diciembre y principios de enero del 2003. ¿Sí? Entonces dejamos esos 15 días de intervalo para que suceda la exploración luego de que Ai cumpla años. Y con esto tendríamos casi la fecha exacta de la exploración de Ai. ¿Sí? Ya con esto teníamos casi la fecha exacta de su exploración. Con lo que acabo de decir, ocurre entre el 16 y principios de enero del 2003. Entonces las cosas quedarían de la siguiente forma, ya habiendo contado todo esto. 16 de diciembre, cumpleaños. Entre el 16 y principios de enero, la exploración. De principios de enero al 16, el ensayo y ahí practicando. Y el 16 de enero del 2003, la primera presentación inaugural de Bikomachi, que sería la presentación con la que se harían a conocer como un grupo oficial de idols. Y ahí en adelante, pues vendría a ocurrir lo que vendría siendo que durante un tiempo Ai y las otras 3 chicas fundadoras de Bikomachi andarían como modelos de secundaria, ya que gracias a la novela de Aka se nos deja aclarar que Bikomachi en sus inicios estuvieron dedicadas a ser modelos de secundaria. Esto obviamente con el objetivo de ganar fans para así empezar a crecer como grupo. Entonces después del concierto inaugural, ellas se vuelven modelos de secundaria durante un tiempo hasta que ya estén más o menos listas con respecto a fans y con respecto a un poquito de experiencia para así comenzar con sus actividades como grupo oficial. Y ahí en adelante ocurre todo hasta que Ai conoce a Kamiki, luego se embaraza y luego ocurre lo que ya sabemos hasta ahora. ¿Listo? Entonces con esto quiero dar por finalizado el video, ¿vale? Me pareció súper chulo lo que se pudo sacar gracias a esta fecha que se da explícitamente en el anime. Entonces, pues sin nada más, si les ha gustado el video, dejen su buen like, suscríbanse, dejen aquí abajo en los comentarios qué les ha parecido el video, cómo lo han visto, cómo la ven. Y pues nada más, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. I will become